Narcotráfico están afectando a la economía mexicana. El año más violento en la historia del país está teniendo repercusiones en las finanzas públicas y también privadas. Lo analizamos. ¿Cuáles son los desafíos de Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina? Probablemente mantener a raya el déficit fiscal, bajar la inflación, renegociar con el FMI, reestructurar deudas y buscar más inversión extranjera. Pero ¿podrá Alberto Fernández cumplir con tantas expectativas? Lo discutimos. ¿Cuáles son aquellos factores desconocidos y subestimados del cambio climático que podrían traer consecuencias económicas catastróficas? ¿Por qué estas variables no están siendo consideradas ni ponderadas por los gobiernos y por los líderes de nuestras sociedades? Lo conversamos. $425 millones por 5 años. Sí, tal como lo escucha, $425 millones es lo que ha pagado la nueva plataforma de streaming HBO Max, que se estrena el año que viene con la serie Friends, que acaba de cumplir 25 años. Todo por la audiencia. La guerra del streaming en CNN Dinero Clicks. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Xavier Serviat. Si les parece, comenzamos. ¿Cómo el crimen organizado y el narcotráfico están afectando la economía mexicana? El año más violento en la historia del país está teniendo repercusiones en las finanzas públicas y privadas. Lo analizamos. Vamos de inmediato con Arturo Huerta, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Nos acompaña desde la capital mexicana. Arturo, gusto de saludarte, gracias por estar en el programa. ¿Cuál es el impacto del crimen organizado y el narcotráfico en la economía mexicana, precisamente en el año más violento que enfrenta el país? Mira, está afectando las decisiones de inversión. De por sí estas no se venían dando justo por la contracción del mercado interno, por las altas tasas de interés, y a esto se suma el clima de violencia del crimen organizado que está presente a lo largo y ancho del país. Esto ha llevado en algunas ciudades a cierre de empresas, a postergar inversiones, que también se ha venido postergando por la falta de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y es preocupante porque desde mi perspectiva esto no se combate con más ejército y más Guardia Nacional, sino que hay que encarar de raíz los problemas que están detrás de esto. Precisamente, ¿cuáles son, Arturo, las avenidas para solucionar la violencia del crimen organizado y también del narcotráfico? Mira, desde mi perspectiva es el problema de desempleo, de bajos salarios, de creciente desigualdad del ingreso. México tiene los salarios mínimos más bajos de América Latina y el Caribe. Y esta situación de las políticas que han venido predominando, que privilegian la estabilidad del tipo de cambio a través de alta tasa de interés, de austeridad fiscal, pues contraen la actividad económica. México en los últimos 10 años venía creciendo al 2.1% y actualmente no se está creciendo. Entonces esto ha agravado el problema de desempleo, de marginación, y la cuestión es de que el crimen organizado está dentro de la economía informal. Y la economía informal absorbe a gran parte de los que quedan desempleados de la economía formal, porque México ha pasado a tener menos industria, menos generación de empleo por la política económica predominante. La familia Levarón, parte de ella que fue masacrada el lunes pasado, ocupa un territorio en disputa por el cartel de Sinaloa y uno local, de un cartel local de Sonora. En disputa está una ruta de distribución, según entiendo, pero el narcotráfico y el crimen organizado afecta a varios sectores de la economía, al turismo, al comercio, la agricultura, las carreteras que permiten precisamente la distribución de los productos en la República Mexicana. Entonces hay un fuerte impacto y hay estudios que permitan de alguna forma traducir este impacto en números.
Mira, hay diversos estudios que desde hace años que se han ido realizando en diversas universidades del país, justo evaluando el impacto que están teniendo. Esta situación que se dio el lunes en la frontera entre Chihuahua y Sonora está presente en Tamaulipas, en Nuevo León, en la frontera norte, y no solamente en la frontera norte, sino a lo largo y ancho del país. Ya es peligroso transitar por las carreteras del país porque el crimen organizado está presente en todo. O sea, ya no solamente está en el trasiego del narcotráfico, sino está en la cuestión del secuestro, la extorsión. Repito, como resultado de que la gente tiene que sobrevivir de una u otra forma y muchos están delinquiendo, están en el crimen organizado ante la falta de oportunidades de empleo. Antes los excluidos emigraban a Estados Unidos y ahora con las barreras que se han colocado, esta gente ya no puede buscar el sueño americano, sino que muchos de ellos, repito, están delinquiendo y en consecuencia ha disminuido el turismo, ha disminuido las recreaciones de las familias, donde no puede salir ya más allá de las 9 de la noche o 10 de la noche, y por lo tanto se viene a recrudecer más la desaceleración de la actividad económica, que sigue aumentando el número de desempleo, y estamos en un círculo vicioso que se retroalimenta de menor crecimiento, mayor delincuencia, delincuencia que frena el crecimiento y así sucesivamente. Muy nítida tu explicación. ¿Fracasó, Arturo, la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador o es prematuro para sostenerlo? Te lo pregunto precisamente porque supongo que me vas a responder que hay que crear más empleos, como me acabas de decir, pero en un año de gobierno, casi un año más o menos de López Obrador, el manejo económico de un gobierno con crecimiento ínfimo no permite crear trabajos. Con un 4% puedes crear empleos de calidad, no con menos del 0,5%. ¿Cuál es tu lectura? Mira, el presidente ha apostado a su política social de generar empleos a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que les dan una beca de 3.500. A los que están sembrando árboles en el sureste del país se les está pagando alrededor de 5.500. Pero la gente quiere empleo bien remunerado, no quiere becas. Y la cuestión es que la política que se está instrumentando favorece al sector financiero, está dirigida a ser bien vistas por las calificadoras internacionales de estabilidad de la moneda, que es lo que quiere el sector financiero, a costa, repito, del contexto de estancamiento y de recesión, que sigue recrudeciendo los problemas de violencia. Y de ahí que insisto en que esto no se va a resolver con políticas sociales, no se va a resolver con mayor presupuesto al Ejército y a la Guardia Nacional, sino que tiene que cambiar de raíz la política neoliberal predominante en el país, causante de estos problemas. Pero también tiene que haber mayores recursos, Arturo, justamente a los gobiernos locales, a la Procuraduría General de la República, para que hayan más investigadores, más forenses y más recursos humanos que se dediquen precisamente al tema de la investigación del crimen organizado y el narcotráfico. Arturo Huerta, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, gracias por acompañarnos desde la Ciudad de México. Y cuando regresemos a CNN Dinero, ¿cuáles son los desafíos de Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina? Probablemente mantener a raya el déficit fiscal, bajar la inflación, renegociar con el FMI, reestructurar deudas y buscar más inversión. ¿Podrá Fernández cumplir con tantas expectativas? Lo discutimos. De la mano de Todd Martínez, director de calificaciones soberanas para Fitch Ratings, nos acompaña desde nuestros estudios en Nueva York al volver aquí a CNN Dinero. ¿Cuáles son los desafíos de Alberto Fernández, presidente electo de la Argentina? Probablemente mantener a raya el déficit fiscal, bajar la inflación, renegociar con el Fondo Monetario Internacional, reestructurar las deudas y buscar más inversión extranjera. Pero ¿podrá Alberto Fernández cumplir con tantas expectativas? Lo discutimos. Para ello hemos invitado a Todd Martínez, director de calificaciones soberanas para Fitch Ratings. Nos acompaña desde Nueva York. Todd, gusto de saludarte. Alberto Fernández hereda una situación económica bastante compleja. El país tiene que enfrentar vencimientos de deuda por aproximadamente 22.000 millones de dólares el próximo año, vale decir entre el 10 y 12% del Producto Interno Bruto. Es imperativo que Fernández, probablemente de la mano de Guillermo Nielsen,
que reestructuró la deuda con la Baña en el año 2003, termine reestructurando? ¿Hay riesgo efectivo de default o cese de pagos? Yo diría que sí. En este momento tenemos una calificación de C, que significa precisamente eso, que o hay un riesgo de una cesación de pagos en los próximos meses, o que la reestructuración que quiere hacer el gobierno va a significar pérdidas para los inversionistas. Así que va a pasar uno de esos dos escenarios. Algo más interesante es qué va a pasar con la calificación después del canje, y eso va a depender de qué tipo de canje es y cuánto alivio ofrece a la Argentina. Ciertamente. Ahora, Fernández debe también entenderse con el Fondo Monetario Internacional que su sector político siempre ha demonizado. Recordemos a su propio jefe, Néstor Kirchner, que en su momento pagó toda la deuda que tenía con el FMI a mediados de la década pasada. ¿Cuán factible es que se renegocie con el FMI? Y en ese caso, Alberto Fernández va a aceptar las condiciones de orden fiscal que seguramente le va a exigir el fondo. Bueno, esperamos que sí va a haber algún acuerdo entre el Fondo Monetario y Alberto Fernández, porque está en su interés mutuo. Al Fondo Monetario le interesa que le vaya bien a Argentina, y Argentina va a necesitar el apoyo financiero del Fondo Monetario. Y bueno, el Fondo Monetario tiene mucho en juego en Argentina, tanto en el dinero que ya ha prestado, pero también en términos de su reputación. Importa para el Fondo Monetario que le vaya bien en Argentina, para que sea en el futuro puede ser una fuerza estabilizadora en otros países. Ahora, la inflación ha sido históricamente el cáncer de la Argentina, con pocos dólares ingresando y muchos probablemente fugándose, aunque de momento hay un cepo cambiario, hay una restricción cambiaria, y con la incerteza de que el gobierno mantenga en cero el déficit fiscal, habrá que ver. ¿Podría conseguirse una baja en la inflación el próximo año o se ve como algo relativamente improbable? Bueno, en este momento lo vemos bastante improbable porque, tal como usted mencionó, se ve difícil bajar el déficit mucho, y puede haber una tentación de volver a usar la maquinita, a pedir dinero del Banco Central. Eso significar más pesos que podrían ir al dólar, y ese efecto en el tipo de cambio podría poner presión en los precios. Parece que Alberto Fernández quiere apostar por algún pacto social para controlar la inflación, pero no está muy claro en este momento en qué medida ese pacto social podría involucrar medidas coercitivas, o sea, decir al mercado, imponer precios al mercado en vez de poner incentivos para que bajen los precios. Claro, y esa es precisamente una de las dudas, ¿no? ¿Cuál va a ser la mirada de Alberto Fernández? Si va a tener una mirada más kirchnerista de la política y también de la economía, o será más la mirada de un peronista institucional moderado. Y esa es la duda que yo creo que muchos tenemos, ¿no? Sí, es la duda que nosotros también todavía tenemos desde las elecciones primarias en agosto, y en los últimos 10 días después de la elección. Todavía estamos sin detalles sobre qué quiere hacer Alberto Fernández. Ha dado algunas promesas de qué quiere hacer con la economía. Quiere un crecimiento impulsado por el consumo, quiere un pacto social. Pero, bueno, esto suena bastante populistas, y para lograr eso suelen involucrar medidas heterodoxas o coercitivas, tal como mencionamos. Por ejemplo, impulsar el consumo. ¿Cómo se va a lograr eso dado las restricciones fiscales? Todavía hay muchas incertidumbres. Pero bueno, incentivar el consumo es precisamente lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner y lo que ha propuesto hacer, digamos, porque de alguna forma se trata de echar a andar la maquinita, funcionar con un 40% de inflación, y la gente, y tener por supuesto, un cepo cambiario, para que los dólares no se fuguen, no se vayan, y de alguna manera eso trae un consumo interno. Básicamente la gente estaba, digamos, satisfecha económicamente con Cristina porque había dinero, los restaurantes estaban llenos y había mucho consumo porque no se podían comprar dólares. Entonces no me extrañaría que esa fuese una alternativa a todo.
Claro, en el pasado esa estrategia de impulsar el consumo dio resultados, pero ahora estamos en una coyuntura algo distinto, porque no estamos en la época de vacas gordas, no hay muchas reservas en el Banco Central para que un modelo de impulsar el consumo sea factible. Y bueno, en el largo plazo, para que Argentina logre un crecimiento sostenible, tiene que impulsar la inversión, y eso no se ve un panorama muy alentador, porque las reglas del juego están en duda. Y bueno, hay desafíos estructurales en la Argentina que va a ser muy difícil enfrentar eso, y va a requerir reformas difíciles y probablemente impopulares. Totalmente, y no sabemos si los peronistas les gusta hacer reformas que son precisamente impopulares. Gracias a Todd Martínez, director de calificaciones soberanas para Fitch. Nos acompañaba desde Nueva York. Y cuando regresemos a CNN Dinero, ¿cuáles son aquellos factores desconocidos y también subestimados del cambio climático que podrían traer consecuencias económicas catastróficas? Porque estas variables no están siendo consideradas ni ponderadas por gobiernos y líderes de nuestras sociedades. Lo conversamos. Y para ello hemos invitado a Esteban Petruzzello, profesor asistente de Economía de la Universidad de Miami, al volver aquí a CNN. ¿Cuáles son aquellos factores desconocidos y subestimados también del cambio climático que podrían traer consecuencias económicas catastróficas? ¿Por qué estas variables no están siendo consideradas ni ponderadas por los gobiernos y líderes de nuestra sociedad? Lo conversamos, pero ¿te perdiste nuestros análisis? ¿Quieres saber todo lo que está pasando en el mundo del dinero? Ya lo sabes, CNN en español. ¿Cuáles son aquellos factores desconocidos y también subestimados del cambio climático que podrían traer consecuencias económicas catastróficas? ¿Por qué estas variables no están siendo consideradas ni tampoco ponderadas por gobiernos y líderes de nuestras sociedades? Lo vamos a conversar. Vamos de inmediato con Esteban Petruzzello, profesor asistente de Economía de la Universidad de Miami, que nos acompaña precisamente desde esta ciudad. Esteban, gusto de saludarte, gracias por venir al programa. ¿Cuáles son los efectos catastróficos que el informe de The Earth Institute de la Universidad de Columbia describe como usualmente no considerados o subestimados y bastante catastróficos? Sí. El estudio es muy interesante y yo creo que hace una lista muy completa de todos los canales que hay, desde el cambio climático hasta el crecimiento económico y todos los problemas que se pueden generar, e incluso se refiere a la pérdida de ecosistemas, los fenómenos extremos. Yo creo que es muy interesante esa lectura. Ahora, el título usa la palabra faltantes, pero bueno, en realidad en el desarrollo del texto se hace referencia a que estos eventos son inciertos. El gran problema aquí es la incertidumbre. Estos factores son considerados por economistas y otros científicos. De hecho, en la maestría nuestra en la Universidad de Miami, una maestría en negocios sustentables, tenemos una materia que se llama gestión de riesgos, que se dedica específicamente a estas cosas. El tema es que es difícil analizar esa incertidumbre porque uno está haciendo estimaciones sobre cuestiones que no han pasado jamás. Si la temperatura llega a aumentar más de 4 grados, por ejemplo, eso va a ser algo totalmente novedoso. Las estimaciones son fuera de la muestra y entonces el proceso se hace difícil, pero mi consideración es que esto sí se tiene en cuenta, por supuesto. Claro, y en los trabajos académicos hay factores que se consideran inciertos, pero con una probabilidad de ocurrencia inferior frente a este informe que básicamente prioriza a los eventos catastróficos y también les asigna una mayor probabilidad, ¿no? Bueno, en realidad se refieren a demasiado y mucho, y está muy bien, yo creo que porque esto puede llegar a empujar las políticas a veces a los peores eventos posibles, pero como usted dice, estos ocurren solamente con una cierta probabilidad. La incertidumbre no se da solamente por la incertidumbre sobre el cambio climático en sí, sino por las reacciones. Eso tal vez sea la parte más importante. Es muy difícil estimar la adaptación que pueden tener los individuos y las empresas a estas cuestiones naturales. Un ejemplo que se me viene a la mente
es la ola de calor enorme que hubo en Europa en 2003, que hubo como 70.000 personas que murieron, y hay estudios que muestran que gran parte de esas muertes, si hay una ola de calor en el futuro, puede evitarse con penetración del aire acondicionado. Entonces la pregunta es, y esta es la incertidumbre, ¿cuán rápido puede penetrar el aire acondicionado en Europa? Y lo mismo en otras zonas que pueden estar afectadas, ¿no?, por el cambio climático. Ahora, son muy importantes las estimaciones de cómo se van a adaptar las personas y también las empresas y compañías al cambio climático. ¿Por qué razón? Porque hacen toda la diferencia. Pensando aquí en una ciudad como Miami, si puede haber un movimiento de las personas afectadas por cuestiones relacionadas con la suba del nivel del mar, eso es una cosa distinta, si esas personas no se pueden movilizar, si no hay una ayuda económica del gobierno, por ejemplo, para que eso suceda. Entonces, es clave ver cuál es la adaptación, y esto también es muy importante por el principal canal que hay entre el cambio climático y el crecimiento económico, que es la pérdida de productividad laboral. Las temperaturas extremas o fenómenos como los huracanes que experimentamos aquí en el área afectan muchísimo la productividad laboral, y es difícil ver cuánto lo va a afectar. Primero, porque no se sabe cuán serio va a ser un huracán hasta que ocurre, y segundo, porque aunque se supiera exactamente eso, no se sabe cuál es la reacción exacta de los trabajadores y las empresas, cuánto afecta el calor a un trabajador en términos de su propia vida, los efectos en la salud que eso genera. Por eso es que es tan complejo, pero estos estudios en general sí prestan atención a esto y tratan de hacer una de dos cosas. La primera que pueden hacer es tratar de hacer algún supuesto sobre qué podría pasar en promedio, tanto con la incertidumbre sobre el clima o la adaptación. Esa es una opción, y la otra es incorporar claramente los peores escenarios, asignarles una cierta probabilidad y emplear eso en el estudio. Ahora, Esteban, para terminar, y te pido brevedad, ¿por qué estimar minuciosamente los eventos catastróficos puede eventualmente ayudar a la creación y también a la implementación de políticas públicas, que hay que decirlo, son claves para enfrentar precisamente lo que viene? Sí, bueno, son posibles, tienen una probabilidad, hay que considerarlos. Un ejemplo es que la Agencia de Protección del Medio Ambiente aquí en Estados Unidos, durante la administración de Obama, había hecho una estimación del costo del carbón, un costo que incluye no solamente la parte privada, sino la parte social, y en esa estimación se incluía específicamente la posibilidad de escenarios extremos, los peores escenarios potenciales con el clima, y eso informó políticas públicas que se realizaron. Esteban Petruzzello, profesor asistente de Economía de la Universidad de Miami, gracias por estar esta noche en el programa. Hasta pronto, buenas noches. Y cuando regresemos a CNN Dinero. CNN va hasta el frente de guerra en donde fuerzas ucranianas intentan frenar a separatistas apoyados por Rusia en una lucha sangrienta que ya lleva 5 años, y allí veremos de cerca cuán importante y esencial es la ayuda internacional para el ejército ucraniano. Esto te lo vamos a contar al volver a CNN Dinero. El diplomático de más alto rango en Ucrania testificó la semana pasada que le dijeron que el presidente Trump retendría ayuda militar para el país hasta que éste declarara públicamente que iniciaría investigaciones que podrían fortalecer sus posibilidades de reelección. Nuestra compañera Clarissa Ward fue hasta el frente de guerra donde fuerzas ucranianas intentan frenar la avanzada de soldados separatistas apoyados por Rusia, y ella pudo ver de cerca cuánto depende el ejército de la ayuda internacional. En el frente de la guerra de Ucrania contra Rusia, las condiciones son básicas y el enemigo está cerca. Esta ubicación está a tan solo 600 metros de los separatistas apoyados por Rusia. Los soldados montan guardia en trincheras de tierra que nos recuerdan a la Primera Guerra Mundial. El comandante Pavel Sergeyevich nos dice que uno de sus hombres murió de un disparo de un francotirador hace 10 días.
Dice que Ucrania necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Dice que no le gustó cuando se enteró que el presidente Trump había retenido la ayuda militar porque asegura que Estados Unidos es su aliado más importante y fuerte. Esa ayuda fue liberada en septiembre, pero la retención temporaria dejó un sabor amargo. La aldea más cerca, Shirokino, solía ser un centro costero popular. Ahora ya no queda nadie, solo queda la devastación. Hasta la iglesia fue atacada. Nada es sagrado en la guerra. Después de 5 años, la atención del mundo ya no está puesta en Ucrania. Pero la guerra aquí aún no termina, y Ucrania aún depende mucho del apoyo de Estados Unidos. El infante de marina ucraniano, Alexander, nos muestra lo que queda en la escuela local. Fue destruida por artillería rusa al comienzo de la guerra. Deberán pasar 10 años antes de que se pueda regresar aquí, dice. Hay que retirar las minas de todo este territorio. Pero ese proceso no puede comenzar hasta que termine la lucha. Nuestro guía nos pidió que nos pusiéramos los cascos porque parece ser que separatistas han estado usando drones para atacar a los soldados por aquí. Alexander dice que debemos avanzar. Le preocupa que nos hayan localizado. Avanzamos hacia el norte, al pueblo minero de Toretsk. Solía estar bajo el control de separatistas apoyados por Rusia. Fue recuperado por el ejército ucraniano en una dura batalla en julio de 2014. Teresa Filmon lo vio todo desde su casa, originalmente de Florida. Opera una organización benéfica cristiana, sus niños también, y vive aquí desde hace muchos años. Nos bombardearon durante días. Yo solía irme a dormir y me quedaba acostada pensando, Dios, protégeme. Durante la peor parte de la lucha, ella le traía comida casera a las tropas ucranianas en el frente. Cuando uno comienza a conocer a la gente, sus nombres, sus caras, es decir, tengo amigos que fueron asesinados, no minimizaré esto. ¿Usted sabía que la Casa Blanca había congelado temporariamente ayuda militar? ¿Cuál fue su reacción? Frustración probablemente. En lo que a mí me concierne es una situación de David y Goliat. Nos superan en armas y personal militar. Eso no ha hecho que Filmon baje el ritmo. Ella no para en todo el día. Distribuye alimento a personas necesitadas y desplazadas. En el país, más de 1 millón de personas se han visto obligadas a irse. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Xerox está estudiando comprar Hewlett Packard para conformar una alianza de gigantes tecnológicos. Según Wall Street Journal, la posibilidad de esta adquisición aún está en una etapa muy incipiente y sería llamativa por el tamaño de las empresas. HP es 3 veces más grande que Xerox con un valor del mercado de $27.000 millones. Sin embargo, los representantes de Xerox habrían mostrado la disposición de llevar adelante algunas ventas que podrían reportarle potencialmente $2.000 millones. Octubre resultó ser un mal mes para ejecutivos de altas empresas en Estados Unidos. Según la firma Challenger, Gray y Christmas, 172 presidentes ejecutivos abandonaron sus cargos durante este periodo. Esto es un crecimiento del 14% en comparación con el mes anterior y de un 15% si se coteja con octubre de 2018. En lo que va del año, 1.332 presidentes ejecutivos han sufrido el mismo destino. Cae el precio del petróleo después de 6 semanas a la alza, cerrando la jornada del precio del barril en $56.35, un 1,5% menos. ExxonMobil y Chevron resultaron de las acciones más bajas en el Dow Jones. Se vieron afectados principalmente por la acumulación de un inventario de crudo más de lo esperado. Y por si esto fuera poco, no está previsto que miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anuncien un recorte de su producción durante la reunión del próximo mes, según reportó Bloomberg. Alaska Airlines ofrecerá prioridad a los pasajeros para abordar si tienen entre sus manos un vaso de Starbucks con motivos navideños. La promoción comenzará este jueves y terminará el domingo. Representantes de la aerolínea aclararon que no era necesario que el vaso estuviese lleno. Algunos pasajeros también podrían encontrarse con golosinas en sus asientos.
La cadena internacional de café lanzó los nuevos diseños para las fiestas este miércoles. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Y cuando regresemos a CNN Dinero, 425 millones de dólares por 5 años, tal como lo escucha, 425 millones de dólares. Es lo que ha pagado la nueva plataforma de streaming HBO Max, que se estrena el año que viene con la serie Friends, que acaba de cumplir 25 años. Todo por la audiencia. La guerra del streaming en CNN Dinero Clicks. Ahora ya está con nosotros don Camilo Gaña con un adelanto de lo que va a tener en su show en tan solo instantes. Camilo, entiendo que es un programa muy argentino con una gran estrella del pop y un periodista económico. Nada más falta un buen vinito de Mendoza y un buen asado para que esto funcione. En minutos va a estar acá Lali Espósito, la reina del pop argentino, que acaba de cantar con Fito Páez aquí en Miami. Y va a estar también Agustín María Barletti, que es abogado, doctor en Derecho, escritor de novela histórica, periodista y un hombre que a los 48 años, con una pancita parecida a la mía, dijo: voy a convertirme en un nadador como si fuera un atleta olímpico. ¿Y sabes qué? Lo logró. Va a contar su historia aquí, en minutos. Impresionantes, grandes personajes que veremos en tan solo 7 minutos en Camilo. Buenas noches. ¿Quién gana hoy? Papa John's, la popular cadena de pizza de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque reporta un crecimiento de ventas en Estados Unidos por primera vez en 2 años. Vamos con las ventas. 404 millones de dólares durante su tercer trimestre, un aumento del 4.8% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Las ventas en las tiendas de Estados Unidos aumentaron un 1% en el tercer trimestre, luego de 7 trimestres consecutivos de caídas. Vamos con las ganancias. 385 mil dólares, una cantidad que le puede parecer a usted un poco discreta en comparación con grandes pérdidas el año anterior. La compañía también anunció una serie de cambios de gestión el miércoles pasado. Los cambios son los últimos de una serie de pasos que la compañía ha tomado precisamente para pasar de los escándalos causados por su fundador, John Schnatter. Como reaccionó el mercado, las acciones de Papa John's aumentaron un 7%, y porque reporta su primer aumento de ventas en Estados Unidos en 2 años, Papa John's se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. Veamos quién pierde hoy. Uber. ¿Por qué? Su acción cae a un mínimo histórico. Vamos por parte. Cuando una compañía se hace pública, hay un periodo de bloqueo de más o menos 180 días en los cuales ciertas clases de accionistas no pueden vender precisamente sus títulos. Está diseñado para evitar que los primeros inversores liquiden activos demasiado rápidamente. Ahora, el periodo de bloqueo de Uber acaba de terminarse, lo que significa que sus primeros inversores y empleados son libres de vender sus acciones. Y esto se produce justo después de que Uber publicara su informe de ganancias el tercer trimestre, el lunes, con fuertes pérdidas. ¿Qué pasó? Las acciones de Uber cayeron a un mínimo histórico de $25.58 cuando abrió el miércoles, antes de recuperarse a casi $27 por acción, o un 40% más abajo que su precio de salida, que fue, fíjese, de $45, porque su acción ha caído a un mínimo histórico. Uber se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. $485 millones es lo que precisamente ha pagado la nueva plataforma de streaming HBO Max, que se estrena el año que viene con la serie Friends, que acaba de cumplir 25 años. Todo por la audiencia. La guerra del streaming en CNN Dinero Clicks. $19 millones de personas vieron el último episodio de Juego de Tronos. La apuesta en el nuevo negocio de streaming o emisión en directo de Warner Media, el conglomerado dueño de CNN, tiene unas siglas ya consolidadas: HBO, el canal que durante años ha ofrecido un entretenimiento multipremiado. De hecho, ya dispone de 2 plataformas que comercializan su contenido: HBO Go, para aquellos que ya pagan una suscripción de cable y quieren disfrutarla también en dispositivos móviles, y HBO Now,
para los que no quieren cable pero sí pagar por sus contenidos. La gran apuesta de Warner Media se llama HBO Max y está previsto que se estrene el primer semestre del próximo año. Warner Media es el resultado de la fusión en 2018 de la telefónica AT&T y Time Warner, por un valor de más de 85.000 millones de dólares. Según la estimación de Bloomberg, el número de suscriptores de HBO Now en marzo de 2019 alcanzaba los 8 millones. La suscripción de HBO Max será más cara que la actual suscripción al canal HBO Now, que cuesta $14.99. Es decir, un precio superior al de Netflix y más del doble de la propuesta de Disney Plus. El valor bursátil de la empresa AT&T alcanza, según Macrotrends, los 257.000 millones de dólares. Warner Media ofrece un menú variado que se nutre de contenidos propios de estudios como Warner Brothers, New Line Cinema y de canales de televisión como TNT, TBS, Cartoon Network, True TV o CNN. Hasta 10.000 horas de contenido entre las que figuran series clásicas como Friends, por la que la plataforma ha pagado, según The Wall Street Journal, hasta 425 millones de dólares para 5 años a su hermana Warner Brothers Television. Warner Brothers es una de las casas de producción más importantes del mundo. Tienen una librería de muchísimo valor y tienen experiencia generando contenido de muchos años. La debilidad es que mucho de este contenido no está hoy en día disponible porque está licenciado a otras plataformas y va a tomar tiempo en que todo este contenido vaya de regreso a la plataforma y al producto que está asociado a HBO. De la misma manera ofrecerá producciones extranjeras. Para ello ha comprado a la cadena británica BBC los derechos de las 11 últimas temporadas de la serie Doctor Who y otros 300 episodios de producciones como The Office o Top Gear. Además, ya está invirtiendo en la producción original de una serie de dibujos animados sobre The Gremlins. Algo viejo y algo nuevo para 3 letras, HBO, que en su momento revolucionó el contenido de la televisión por cable. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Bueno, mañana no tenemos programa porque tenemos un documental sobre el Chapo Guzmán de 2 horas que es realmente imperdible, de 8 a 10 de la noche. Así es que los esperamos a esta hora en este documental exclusivo de CNN donde muestra evidentemente las caras del Chapo Guzmán, que se llama el documental El Chapo, 2 rostros de un capo, y justamente nos muestra el ascenso y la caída de Joaquín Guzmán Loera, detalles sobre su modus operandi, su vida, sus fugas, capturas y también una investigación, como les decía, a fondo acerca de uno de los juicios más resonantes e inéditos de la justicia estadounidense en esta producción original de CNN en español. El Chapo, 2 rostros de un capo se estrenará mañana jueves 7 de noviembre, precisamente a la hora de CNN Dinero, a las 8 de la noche y después hasta las 10 de la noche. Bueno, de esta forma nos despedimos, así llegamos al final de CNN Dinero, nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero.